muchas gracias. Buenos días a todas las personas que estáis participando hoy. Efectivamente, em, es un gusto volver a compartir este espacio, teniendo en cuenta además que hemos acompañado las comunidades de aprendizaje para la práctica en médicos del mundo casi desde el principio, ¿no? Desde el año 2022. Hace un momento comentábamos con Eva que cuántos años han pasado y cuántas cosas han pasado en las CAPS. Y la idea hoy es también transmitir como este proceso, ¿no? Y esta evolución y cómo ha sido. Para esto, voy a hacer como una introducción porque es verdad, muy rápida. No os preocupéis que no va a ser aquí la idea y el plato principal de esta mañana son las mesas de diálogos, pero sí que queríamos recordar de alguna manera que es una comunidad de aprendizaje para la práctica, ¿no? Que las llamamos CAPS. Muy bien, pues por recordar que es una comunidad de aprendizaje, es un grupo de personas que tiene un interés, que tiene una inquietud común y que decide juntarse para hablar y para pensar cómo hacer mejor esa práctica. Entonces, esto no es un grupo de trabajo. En el grupo de trabajo hay un objetivo definido. Nos juntamos para crear una guía, por ejemplo. Es un grupo de trabajo. En este caso, lo que se busca es que hay muchísimo saber, muchísimo conocimiento, muchísima experiencia en las personas que deciden participar de la comunidad y que esa experiencia, ese saber, se va a compartir y se va a multiplicar por el hecho de interactuar en la propia comunidad. Esa es la esencia de lo que es una comunidad. Por lo tanto, el diseño, la metodología, cómo está pensada la comunidad, es para permitir que aflore ese saber, que aflore esa sabiduría, que afloren los conocimientos, con una metodología, con un proceso, con una manera de hacer específica. Entonces, al final, para poder hacer una comunidad de aprendizaje, hace falta tener un tema que sea de interés para un grupo de personas, que puede ser un interés personal, que tenga que ver con el grupo, con la comunidad, en este caso o médicos, y también puede ser un interés para el entorno, para el mundo. Y puede haber todo tipo de temas, desde gobernanza, temas administrativos, de buenas prácticas, de tendencias, de cuestiones técnicas que tengan que ver con proyectos, de conocimientos que sean más transversales. Hay múltiples posibilidades y la idea es tener entonces este tema y un grupo de personas que tengan interés y que quieran arrancar con ello. Dentro de médicos, esto empezó en el año, bueno, Elena lo va a contar a continuación y mucho mejor que yo, cómo fue este pre-hacer las CAPS, pero ya entrado en el proceso de las CAPS hubo todo un momento de querer hacer, de traer este marco, ¿no? De socializar de otra manera el conocimiento dentro de médicos del mundo y que esto además se hiciera primero con un diagnóstico, viendo potenciales temas de interés, identificando sobre qué podrían ser estas CAPS. Las CAPS vamos a ir viendo cuáles son, porque vamos a tener la mesa de diálogo, cuáles son, cuál ha sido su recorrido, en qué están hoy en día estas CAPS, porque han pasado, ¿no? Muchas personas, muchos temas, muchos años. Y sí que queríamos también traer y recordar y hacer hincapié que las CAPS son abiertas a la participación, son voluntarias. Quienes quieran sumarse a las CAPS, aunque metodológicamente una CAP puede ser abierta, puede ser semiabierta, puede haber procesos de entrada. En el caso de las comunidades de médicos son abiertas y todas las personas que quieran pues pueden participar. Y ya, por último, sí que queríamos también recordar que en la casa se han hecho muchos materiales relacionados con las CAPS, que quienes quieran saber más información, que tengan curiosidad, hay una guía
para implementación de CAPS en médicos del mundo. Hay presentaciones de las formaciones, hay vídeos que son las píldoras formativas y hemos puesto los enlaces para que estén aquí y estarán en las presentaciones y esto está en la base de conocimiento de gestión de conocimiento disponible para quienes quieran acceder. Así que por hacer esta como breve introducción, por si hay personas que no están familiarizadas con las CAPS, y ya te paso la palabra, Elena, para que nos cuentes un poco como la mirada desde el lado, ¿no? de médicos de todo este proceso. Gracias, Cintia. Pues con esta introducción yo creo que ya puedo ahora comentar, pero muy breve, porque lo interesante yo creo de esta mesa, si no me equivoco, Amaya lleva, es que puedan hablar todas las compañeras que vienen después. Sí, Que saludo desde aquí, porque hace tiempo que no las veo, por eso mismo, porque ya no estoy donde las comunidades de práctica y ya las he perdido de vista. Bueno, os cuento muy brevemente el recorrido que tuvo, por qué empezó, ¿no? Las comunidades de práctica en médicos. Las fechas me pueden bailar, pero bueno, más o menos. Nos ubicamos 2018, la unidad de gestión de conocimiento, bueno, pues contrata consultoría para diagnosticar, bueno, la situación de gestión del conocimiento, qué necesidades existían en ese momento en médicos del mundo. eh, bueno, y por un poco para elaborar ese modelo e ir implementándolo poco a poco. Y una de las cosas, entre todas, que salieron muchísimas cosas, salió la necesidad de espacios de intercambio. No se decía que necesitábamos unas CAPS, pero se verbalizó en muchísimos espacios, no solamente en las sedes autonómicas y sede central, sino también en internacional, la necesidad de interconectarnos entre departamentos, áreas, proyectos. Bueno, entonces ante esa situación y esa necesidad, una de las propuestas fue intentar implementar las comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje para la práctica en médicos del mundo. Em, es una metodología, como ha dicho Cintia, que justamente para gestión del conocimiento, es decir, para intercambio y transferencia y para la práctica, que es justamente también lo que Amaya creo que ha comentado de ayer, lo interesante que es, ¿no? El conocimiento práctico y cómo transferirlo y cómo intercambiarlo. Pues justo en ese punto es donde dijimos, pues esta metodología que no es exclusiva del sector social, lo digo porque también el sector empresarial nos lo ha robado, nos lo ha robado porque esta es una metodología de educación popular allá de la cooperación y del desarrollo de América Latina y las empresas privadas lo utilizan, la administración pública utiliza las comunidades de práctica con diferentes formatos, pero sí se utiliza y nosotros también lo quisimos implementar. Entonces, durante el 2019 fuimos viendo las posibilidades que había con el apoyo de Tangente, del grupo cooperativo Tangente, que en ese momento estaba en un proyecto, se llamaba Proyecto Mares, donde, bueno, pues tuvo mucha relevancia ese proyecto porque utilizaban comunidades de práctica, entre otras cosas, de diferentes sectores económicos, pero bueno, era una de las experiencias piloto interesantes en Madrid y trasladamos esa experiencia a médicos del mundo. ¿Cómo hicimos esto? Pues lanzamos un cuestionario, un sondeo, no era un cuestionario, un sondeo de temas y de intereses de personas de la casa, tanto personas voluntarias, socias y trabajadoras, que les pudiese interesar inicialmente participar en las comunidades de práctica y también les pedíamos una serie de temas que les podían inicialmente interesar. Estos temas estaban vinculados con el plan estratégico de ese momento, con los objetivos misionales y organizativos, porque lógicamente tiene que tener vinculación con la estrategia de médicos. Bueno, pues con esa batería de intereses vimos que había fundamentalmente dos temas, perdón, que podíamos empezar a lanzar, que eran envejecimiento y salud y inequidades. Al principio se llamaba Gap de Inequidades y así empezó con bastante gente estas dos comunidades de práctica. Envejecimiento y salud muy enfocado a intercambiar conocimiento desde lo más operativo, es decir, desde las intervenciones que hacen Mm, con personas mayores y
inequidades, más un intercambio de conocimiento más teórico. Porque así se decidió, así lo decide la comunidad y así fue el devenir. Pasado ya los años, 2021, después de la pandemia, lógicamente hubo ese parón, 22, se vio la necesidad también de incorporar una comunidad de práctica que para mí yo creo que ha sido un éxito, por lo menos para mí personal, que es el proceso de procesos administrativos. Este grupo de personas de diferentes sedes, que entre ellas, algunas lógicamente sí se coordinan y tienen sus espacios de intercambio, pero otras no. Entonces era la primera vez que yo creo que se encontraban en un espacio común, horizontal, porque es una de las bases también de la comunidad de práctica de cuidados y de intercambio de cosas muy, muy prácticas que te sirven para el día a día. Esta comunidad sí que tuvo al principio muchísimos participantes, creo que lo sigue teniendo ahora, pero como también ha dicho Cintia, las cosas fluctúan, hay veces que hay más, hay veces que hay menos, los tiempos, las necesidades, bueno, eso también es interesante si lo podemos hablar ahora en la mesa, un poco que no es una participación estricta a todo el mundo, a todo, ¿no? Eso también que fluctúa y es lo que tiene que ser también. A la vez que estaban estas tres comunidades, ya estamos por el 2022-23, lo que hicimos también fueron encuentros que se llamamos encuentros intercaps. Entonces, estos encuentros que eran una vez al año, y creo que este año no sé si va a haber, no lo sé, Amaya, no me acuerdo bien si hay posibilidades económicas para eso, se juntan diferentes personas me dice Amaya que sí, de las tres CAPs, en este caso ahora hay cuatro, pero ahora lo cuento la cuarta, de las tres CAPs que había en ese momento, 2022-23, y se juntaban, intercambiaban entre ellas. Esto era muy interesante porque también cada una tiene sus dinámicas y sus procesos. Se hace una vez al año y toda la gente nos dice que a ver si se hace más. Bueno, es verdad que económicamente, lógicamente, pues... Ah, por cierto, una cosa, las comunidades las estamos haciendo siempre o se han hecho siempre. No sé si desde sí, desde el principio, claro, porque fue post pandemia, online, ¿vale? También esto favorece que haya gente de muchísimos espacios distintos, localizaciones y también, bueno, también el personal voluntario, que hay veces que también así facilita su participación. Estos encuentros intersedes, no, perdón, intercaps, bueno, pues han sido también un elemento, también es como una metacap, no sé cómo llamarla, metacap. ¿Y qué más comentaros? Bueno, que en el 2025 se pensó también había posibilidades e interés en crear una comunidad de práctica de investigación y actualmente creo que ya vamos por la cuarta sesión, si no me equivoco, quinta, ya, con una participación, bueno, pequeñita, pero ahí estamos y que después creo que Liliana está por ahí, me ha parecido verla, comentará ya más en Sí. detalle porque ella participa activamente. Por último, de las comunidades de práctica, ¿qué nos han comentado las compañeras y compañeros que han participado? Que al no tener, o sea, al ser un espacio horizontal y de cuidados, se han sentido generalmente, y esperamos que haya sido mayoritariamente, muy bien. Y eso es de agradecer cuando quieres intercambiar tu conocimiento y aprender. Han sentido que les sirve de forma práctica y también que ha surgido algunos proyectos interesantes a través de las comunidades, digo, como proyectos internos de médicos del mundo y eh, eso también hay que resaltarlo. Por último, creo que hay que resaltar también la necesidad de la facilitación externa, eso también nos lo dicen las compañeras que están en las comunidades. ¿Por qué? En este caso la facilitación externa lo hace el grupo Tangente, en este caso los últimos años han estado Cintia y Jorge. ¿Por qué? Porque permite lo que decíamos, ese espacio de cuidados, ese espacio donde la gente se sienta a gusto y no haya rangos ni jerarquías internas que dificulte, ¿no?, este proceso.
Y por mi parte, yo creo, este es el recorrido. Ahora, actualmente, mm, pasaremos ahora, ¿no? Entiendo, Amaya, que cada una de compañera vaya contando. Sí. Gracias. Gracias, Elena. Pues ahora pasamos a nuestra mesa de diálogo, ¿verdad, Cintia? Sí, Vale, pues si quieres explicar un poquito cómo vamos a organizarnos, ¿vale? perfecto. Vale, Muy pues bien. te dejo con las compañeras, además de las CAP que están activas Es ahora mismo en Médicos del Mundo, ¿vale? exacto, muy bien, muchas gracias, Amaya. Gracias también por ese recorrido, Elena, que no sé si es porque como he participado en él, lo encuentro como una cosa hermosa. Digo, ostras, es verdad, el diagnóstico, las CAPS, que sí, sí, que sí, no, que sí siguen adelante, que sí no hay gente, que sí tal, momentos donde parecía que no y que de repente la CAP vuelve, ¿no?, a coger como mucho interés y mucha fuerza. De esto vamos a hablar, de todo esto, ¿no? De estos aprendizajes, de cómo se ha podido llevar a la práctica, porque entendemos que a veces cuando se escucha, ¿no?, lo de las CAPS, es como un poco difícil aterrizar en, pero ¿y esto exactamente cómo es? Así que de esto vamos a hablar en esta mesa de diálogo. Voy a empezar agradeciendo enormemente a las personas que son parte de las CAPS y que han aceptado la invitación de estar en esta mesa y de compartir su experiencia. Sabemos que era una tarea añadida, así que agradecemos muchísimo que estéis aquí. Voy a presentar a estas personas. Antes de ello, sí que os diré que la idea es que si todo va bien con los tiempos, vamos a hacer un trabajo un poco más participativo al final de la mañana. No va a ser todo mesa de diálogo, sino que quienes estáis conectadas y conectados vais a poder participar. Para eso os pedimos que si podéis renombraros en Zoom nos ayudaría y que pongáis el idioma delante. Entonces, si es español, ES, vuestro nombre y apellido. Si es inglés, EN, nombre y apellido. Y si es francés, FR, nombre y apellido. Porque esto nos va a ayudar luego a hacer estos grupos un poco más participativos al final de la mañana. Y con esto voy a presentar quiénes van a estar en esta mesa de diálogo y quiénes van a ayudarnos esta mañana a conocer más sobre las comunidades. Voy a empezar por la comunidad de envejecimiento y salud. Con las que vamos a contar hoy son con Celina Pereda y con Linda Pizzoli. No sé si estoy diciendo bien tu Está apellido, bien Linda, dicho, disculpa está si bien no dicho. es así. Ah, muy bien. Pues bienvenidas. Nos alegramos mucho de que estéis aquí. Voy a introducir brevemente a las compañeras. Celina es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco. Tiene un máster en Salud Pública y es diplomada en Sanidad por la Universidad de Deusto. Ha trabajado y ha desempeñado cargos importantes dentro del sistema de salud pública. Sé que ha estado, ¿no?, por lo que me han dicho y porque tengo aquí la chuletilla en la presentación, que es una persona, ¿no?, muy destacada y muy vinculada al recorrido de Médicos del Mundo Euskadi. Así que es un placer tenerte aquí y bienvenida. Está también representando a la CAP de Envejecimiento y Salud, Linda Jamarillo. Linda es socióloga por la Universidad del Valle en Colombia, especializada en género, migraciones y derechos. Es técnica de inclusión en Médicos del Mundo Canarias desde hace 8 años, inicialmente en el programa de prostitución y ahora mismo en el programa de Derecho a la Salud e Inclusión Social. Así que bienvenida también a este espacio. Por parte de la CAP de Administración, damos la bienvenida a María José Sánchez. María José es diplomada en graduado social, que es lo que actualmente se llama Relaciones Laborales, por la Universidad de Zaragoza. Dos puestos administrativos en el sector privado y desde hace nada más y nada menos 18 años es administrativa y uno de los pilares fundamentales de Médicos del Mundo Aragón. Así que muy bienvenida. Y por último, tenemos a la CAP de Inequidades que nos acompaña Amal Hussein. Amal es hija de una familia de refugiados políticos de origen somalí, así que creció atravesada por experiencias de exilio, memoria y resistencia. Es licenciada en Ciencias Políticas con una maestría en Cooperación con especialización en Derecho Internacional.
ha atravesado su formación y su trabajo por un fuerte compromiso social y activista. Amal es actualmente referente técnica en el abordaje de la mutilación genital femenina en médicos del mundo. Y con estas personas abrimos la mesa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos pensado algunas preguntas que pensamos que pueden ser interesantes para compartir. Las voy a ir planteando y os voy a ir invitando a decir pues lo que queráis compartir con respecto a estas preguntas. No, no os hemos pedido, y también aprovecho para socializar con las demás personas, no tienen presentaciones, no tienen un guión escrito, se trata más bien de charlar y oír nuestras experiencias. Así que si os parece, vamos con la primera pregunta y pensamos que sería interesante compartir y conocer, ¿no? Vuestro recorrido individual, ¿no? Como personas que habéis dicho, oye, voy a participar en una CAP. ¿Cómo ha sido vuestro recorrido en las CAPs? Que nos contéis en qué CAPs estáis y qué estáis haciendo actualmente en esas CAPs. ¿Qué es lo que se está haciendo después de todo esto que nos ha contado Elena, ¿no? De todo este proceso de muchas sesiones, muchos años, excepto la de investigación, que lleva muy poquito tiempo, pero ¿qué se cuece ahora mismo en la CAP? Y quizás, si os parece bien, propondría empezar por la CAP de envejecimiento y salud. ¿Quieres empezar, Linda? Gracias. Sí. Hola, hola a todas y a todos, compañeros que estáis conectados. Y yo soy Linda de la sede de Sevilla, soy técnica de intervención de Médico del Mundo Sevilla y desde 2020 pues soy la técnica responsable del proyecto de envejecimiento que implementamos. Fue un proyecto piloto y es cierto que mi experiencia en la CAP pues ha ido en paralelo a mi experiencia como técnica referente de envejecimiento en Sevilla. Ya hemos cumplido pues 4 años bueno, sí, 4 años desde 2022 en la CAP y es cierto que ha sido un recorrido muy, muy largo, muy continuado y podemos destacar muchísimos hitos desde el punto de vista de lo que hemos sacado de nuestra participación en la CAP. Me gustaría, eso me apunté una frase que dijo antes Amaya, de la experiencia que presentaste ayer, y la frase era, la práctica produce conocimiento y no solo la aplica. Y realmente yo esto que creo que esta frase encarna un poquito la experiencia de nuestra CAP, porque empezamos a participar Andalucía, Sevilla, Málaga, Almería y después Extremadura con la sede de Badajoz. Y es verdad que en este espacio hemos encontrado un lugar donde poder crear un laboratorio de experiencias de innovación y un espacio de intercambio de buena práctica de todas las cosas que veníamos haciendo en cada una de las sedes y también un espacio de ventilación emocional, que también yo creo que algo se habló con respecto a esto antes. Y a nivel práctico, lo que me gustaría eso, resaltar aquí, en nombre de todas las demás compañeras y compañeros que hoy no pueden estar aquí, el hecho de que hayamos podido contribuir a introducir en la metodología de intervención un modelo que es el modelo centrado a la persona que ahora que aplicamos, venimos aplicando desde el principio en el proyecto de Sevilla y que nos permite cambiar un poquito el prisma desde el que formulamos las intervenciones en las otras áreas en la otra línea de intervención que tenemos, señaladamente aquí en Sevilla con la persona sin hogar, el tema de reducción de daño y en prostitución. Y otra cosa que me gustaría destacar, puesto que desde el principio nos acompañó y ha sido una persona referente para nosotras, que es Feli. Ella fue nuestra referente, fue la referente de envejecimiento que también participaba en la CAP y gracias a ella hemos sabido hacer otra cosa muy importante de la que hablaba Amaya antes, que es el tema de sistematizar el aprendizaje
porque sin eso, toda la experiencia que íbamos compartiendo realmente no nos llevábamos después a tener una masa crítica a partir de la cual podíamos avanzar en la mejora de nuestras intervenciones y en la formulación de nuestros proyectos. Y concretamente con respecto a esto, destacar el hecho de que hemos podido llegar a crear píldoras formativas para el voluntariado que se acercaba al tema de envejecimiento que tenemos ahora como curso en Minerva. Hemos creado alianzas estratégicas entre Médicos del Mundo y otra ONG que se dedican especialmente al envejecimiento, como es HealthPage International, con la cual además colaboramos en 2024 y formulamos un informe. Y también, pues, para hablar un poquito de lo que han hecho la compañera en Extremadura, poner el valor todo el trabajo que se ha hecho en tema de bienestar emocional, no solo de las mujeres mayores que iban atendiendo, porque un hecho muy importante de lo que se habla en envejecimiento es el enfoque de género. La gran mayoría de las personas que atendemos son mujeres mayores en situación de soledad no deseada, pero también de la persona cuidadora, mujer emigrante, cuidadora de esas personas mayores. Y se juntan muchas soledades no deseadas en esos ámbitos. Y es un trabajo estupendo que vienen haciendo en Extremadura desde el comienzo también. Y otra cosa que me gustaría destacar, que creo que han reflejado la mayoría de personas y que también pues eso se mencionó antes, el tema de que la CAP es un espacio fantástico también porque compartimos experiencia desde el prisma del liderazgo horizontal. Entonces, pues tenemos personas voluntarias, personas técnicas, coordinadores, socios, personas sociopolíticas de todas las dimensiones y todas juntas vamos compartiendo, bueno, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento en pro, de convencer a cada vez más gente de la importancia de que se trabaje en médico del mundo en envejecimiento y que constituya un colectivo per se como línea de intervención. Pues vaya resumen. Muchas gracias, Linda. Nada. Celina, ¿te gustaría añadir algo sobre la CAP de envejecimiento? Hola, buenos días. Bueno, me ha encantado lo bien que lo ha hecho Linda. Yo la verdad que estoy aquí porque lo decidió el grupo en una reunión en la que no estaba yo y porque las personas que han trabajado más desde el principio y pueden compartir igual con más criterio, como es Nieves, ¿no? Que sigue en activo, tenía consulta y ella no podía ser la que participara. Bueno, yo te agradezco la presentación que has hecho de mí, Cintia, pero yo donde hice el máster de salud pública eh, fue en La Habana, en el año 79, en Cuba. Fue de la primera gente que empezamos a ir a hacer salud pública, un curso que era de la OPS, y lo de la Universidad de esto era gestión hospitalaria, que me corresponde más a su estilo. Pero bueno, lo que sí he podido es compaginar las dos áreas, ¿no? La de voluntariado y a veces pues no era ONG sino G. Estuve en la Dirección de Salud Pública y en la Dirección de Drogodependencias en el Gobierno vasco, aprovechando pues, la práctica que tenía después de abrir la sala de consumo supervisado que hicimos aquí en Bilbao, ¿no? Bueno, y con eso ya me llegó la jubilación y dada la edad y la solidaridad con mi gente coetánea, pues empezó a plantearme y a interesarme el tema del envejecimiento desde mi participación en el movimiento de pensionistas que lleva ya más de 8 años manifestándose todos los lunes del año, llueva, haga frío, calor, delante del Ayuntamiento de Bilbao y que ya no solamente es el Ayuntamiento de Bilbao, sino en muchos ayuntamientos del País Vasco y en conexión con muchos movimientos a nivel estatal. Y desde ese compromiso por las condiciones económicas y de salud de la gente pensionista, pues empecé también desde la pandemia, se empezaron a manifestar muchas necesidades, ¿no? Como era el edadismo, como eran las barreras que suponen tecnológicas para acceder. Entonces había una señora
que una señora, porque tenemos mayor esperanza de vida las mujeres, ¿no? Que se quedaba viuda y para poder acceder a su pensión de viudedad tenía que empezar a pedir la cita electrónica cuando no sabía moverse en ese campo. Tenía, o sea, y era vital para poder seguir viviendo, ¿no? Y poder Claro, acceder. muchos retos. Sí, eso es. O sea, te quiero decir que el tema este del envejecimiento, yo creo que ha llamado a la puerta ya tanto de las instituciones como de las Claro, organizaciones, como la práctica día a día, ¿no? Después de claro. ver lo que había sucedido en las residencias durante la pandemia y las muertes que había habido, también es otro reto que se está planteando el tema de las viviendas y los nuevos espacios alternativas a las residencias y todo esto. O sea, que ese es un trabajo Sí. también a pensar y a realizar. Y con Eh, todo esto aterrizas en la CAP de envejecimiento, con todo este eh, saber, esta as- experiencia, este Así es, activismo. eso es, y entonces me he encontrado una CAPS muy agradable, muy en donde, como ha comentado Linda, se participa cada persona desde la situación que tiene, desde su conocimiento, y veo que es una necesidad porque también he podido comprobar lo que está pasando en los proyectos que tenemos fuera del Estado y en mi último viaje a Cuba, pues ahí hace poco, hace 2 años, vi cómo las personas de edad avanzada eran las que estaban en peor situación, personas con enfermedades crónicas sin acceso a medicamentos, sin acceso a una alimentación adecuada, y eso se repite en muchas crisis humanitarias, como puede ser los campamentos saharauis, en donde la gente joven que puede emigra y la gente que queda es la gente mayor sin poder responder a sus necesidades y sin poder recibir el cuidado, salvo que reciban remesas económicas, ¿no? Y eso lo Mm, podemos hablar en todos los lados. Y bueno, pues por eso he empezado aquí, pero sí que estoy viendo cómo de manera transversal la propia realidad va impregnando los proyectos que estamos haciendo también claro, aquí, ¿no? claro. Y que vamos a tener oportunidad como de seguir profundizando. Si te parece bien, Celina, vamos a Sí, sí. escuchar la entrada de las demás CAPs que compartan también y luego ya planteamos alguna pregunta desde el conocimiento y ese compartir del día a día. Así que muchas gracias. ¿Te parece bien, María José, que vayamos con la CAP de administración y nos cuentas? Vale, buenos días a todos y a todas. Gracias, Cintia, por la presentación. Y bueno, soy María José, soy administrativa de la sede de Aragón y en este momento, pues bueno, pues pertenezco a la CAP de Administración y en esta jornada represento a la CAP de Administración. Comenzamos en julio del 2022 haciendo pues reuniones online, como ha explicado antes Elena, y luego ya pues participando también en los encuentros presenciales que ya comenzamos también en noviembre de ese mismo año del 2022. La comunidad está orientada pues, a compartir prácticas, a mejorar procesos y herramientas de trabajo y a resolver dudas operativas. La mayor característica que nos une a los componentes, a las compañeras, es pues, la alta carga administrativa y sobre todo el trabajo individual en las sedes, que a mí personalmente es lo que me animó a unirme a este grupo porque consideramos que es un espacio de desahogo, sobre todo en momentos pues, de mucho trabajo, momentos en los que compartimos pues eso, lloramos, reímos y así comenzamos todas nuestras reuniones. Y un poco también el pertenecer a la CAP reduce un poco la sensación de aislamiento. ¿No? Porque pues la mayoría hay una administrativa por sede, entonces así es como que compartes, ¿no? Y ves que hay más personas como tú en el resto de las sedes. El sentido de pertenencia a un grupo de trabajo, aunque sea a la distancia, y también pensamos que es un grupo seguro pues, para plantear dudas, para compartir inquietudes y sobre todo vemos que no es una comunidad técnica, sino una red de apoyo entre nosotros. Muy bien, muchas gracias, María José. Amal, ¿quieres compartir sobre la CAP de inequidades? Hola compañeras, muchas gracias por el espacio. Yo la verdad que me uní hace poco, no llevo tanto tiempo como otras compañeras y sí que es verdad que la trayectoria y a mí lo que me llamaba también el espacio
el interés es esa parte también de abordar dentro de las inequidades la parte de la violencia de género, que es un poco también mi área, y el antirracismo, sobre todo en la parte de la mirada antirracista. Creo que todos los espacios, absolutamente todos hoy en día, deberían ser reconocidos como espacios feministas y antirracistas, sobre todo con el objetivo también de dar a conocer todos los posibles indicadores que puedan generar un espacio seguro para las compañeras, ¿no?, que trabajan ahí. Entonces mi objetivo era ese y poder un poco también contribuir desde con el poco conocimiento que tengo también en ese ámbito y también con el resto de compañeras, ¿no?, que han ido contribuyendo a través de este espacio. Sí que tuvimos la ocasión de tener reuniones, evaluar cuál era la mejor manera de poder generar espacios de formación, cómo era la forma en la que podríamos generar, por ejemplo, webinarios en los que pudiésemos invitar a personas expertas también dentro de la organización para abordar el antirracismo, las diferentes formas de inequidades en general que abordan la organización, ¿no? Entonces, a través de esto es cuando me empecé a meter cada vez más interés, conocer más el equipo, la gente que se está reuniendo, y a pesar de que, bueno, llevo poco, sí que se está viendo también ese gran potencial en el crecimiento de la CAP, ¿no?, sobre todo como un espacio en la que podamos hacer esas reflexiones que estábamos comentando, ¿no? Y en el ámbito del antirracismo, sobre todo, ¿no?, como con los cambios sociales que estamos viendo, como organización que trabaja en el abordaje de los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de las injusticias, no había otra forma de percibirlo como abordar también el antirracismo, ¿no?, y esa mirada en la que podamos incorporar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, a mí también eso es una de las cosas que también me ha llamado la atención, y como que esto también que sea multidisciplinar, en la que lo integren diferentes compañeras, ¿no?, de compañeras que trabajan directamente desde el ámbito de la intervención, ¿no?, que han, bueno, ha habido muchos pasos, ¿no?, compañeras con más expertise en el antirracismo también, y todas esas miradas en el ámbito de la investigación han ido también enriqueciendo muchísimo el espacio, ¿no?, y aportando mucho conocimiento a un espacio de diálogo, conversación en la que nos hemos ido enriqueciendo, y ese impacto también se ha visto en los proyectos, ¿no?, que es una de las cosas también muy interesantes a la hora también de generar y repensar la reformulación de los proyectos. Estas miradas también aportan un gran punto de significación, ¿no? Entonces eso también es algo que me llamaba la atención y me gustaba mucho de este espacio. Muy bien, Amal, muchas gracias. Y vamos con nuestra CAP más joven, que es la CAP de investigación, que lleva unos meses. Liliana, cuando quieras. Hola, sí, estoy en la CAP más reciente, y también mi participación es mucho más reciente que la CAP, así que bueno, intentaré trasladar la que han recogido las compañeras que facilitan desde Tangente y Amaya sobre la CAP. Bueno, empezar también por la experiencia personal, y cuando vi la temática, pues sí me sentí muy atraída, porque aquí varias compañeras desde Canarias estaban haciendo en ese momento una propuesta investigativa, y estamos en un tema sensible también, que son las violencias de género. Y ya habíamos participado, la casa tiene experiencia con producción de conocimiento desde la investigación, y bueno, buscar alguna manera de poder conversar desde lo local y a nivel más global, lo que es esta generación de conocimiento, que tiene unas lógicas muy particulares cuando se trata de investigación. No es lo mismo el conocimiento generado desde la práctica, el conocimiento generado desde el activismo, que cuando entramos en la lógica investigativa. Y bueno, me apeteció un montón compartir, y es verdad, lo he encontrado, diversidad de conocimiento, enriquecimiento diario, experiencias múltiples de diferentes áreas. Teníamos también aquí algunas inclinaciones a estar haciendo espacios de compartir desde la mirada más sanitaria a la mirada más social, y creo que aquí he podido encontrar también esta mirada desde la casa de cómo complementar diferentes perspectivas. Muy bien, Liliana, muchas gracias por lo que habéis compartido, ¿no? Parece que hay un elemento común que ha sido como encontrar un espacio donde hablar de cuestiones muy vivas, ¿no? Muy vivas en vosotras, muy vivas en la casa, y que a través de las comunidades pues se han generado un espacio para poder hablar de ello, ¿no? Y, y con esto, si os parece,
Em, quizás podemos intentar, como con este espacio de diálogo y una manera de transmitir, ¿no? ¿Qué se hace en las comunidades? Si podríais traer algún ejemplo en vuestra experiencia o experiencia de las demás compañeras a las que de alguna manera estáis representando hoy, ¿no? De cómo ha sido esta aplicación de conocimiento, cómo ha sido, qué ha habido en el día a día. ¿Ya ha habido algún comentario, ¿no? De una oportunidad de un proyecto que ha surgido desde la CAP, ese pensar la formulación, este espacio, ¿no? Para compartir dudas y sentires. Si queréis compartir algún ejemplo más, alguna aplicación, tanto desde el conocimiento, ¿no? De qué ha aportado una comunidad desde los conocimientos, los aprendizajes, pero también desde el día a día. Así que si alguien quiere empezar compartiendo, Pues mira, en nuestro caso muy cortito y me adelanto a las compañeras porque muy como bien, es Liliana, la de gracias. menos, la de menos recorrido, que escuchándolas a las compañeras sí que llevamos tan poco tiempo que todavía no hemos logrado que sea un espacio de desahogo, pero sí que es un espacio bastante atractivo porque se reflexiona mucho desde lo local a lo global y viceversa. Y ejemplos concretos de aplicación, pues estamos todavía tan en co-creación que por lo pronto lo que hemos estado es haciendo y además fue Feli en el momento en que estaba ya haciendo la transición hacia la otra CAP, este recopilatorio de toda la investigación que hay en la casa, que para mí ha sido como el primer mapeo de este repositorio de investigaciones que tenemos en la casa y se ve perfectamente cuáles son las temáticas más trabajadas y los momentos como hitos que han ido marcando la investigación en la casa. Para mí es como uno de los productos más, más importantes. Muchas gracias, Liliana. ¿Quién le apetece compartir? Venga, sigo yo. En Gracias, la CAP María José. en la CAP de administración, pues el compartir las maneras de trabajar y lo que cada uno hacemos, cómo lo hacemos en cada sede, pues mejora un poco el entendimiento del propio trabajo y el de otras sedes, ¿no? Entonces, implementamos pues nuevas herramientas que nos sirven en el trabajo del día a día. Entonces, las nuevas herramientas o son compartidas entre nosotras o si en una de las reuniones surge una necesidad común de formación, pues otra compañera de la organización que sepa más, que tenga mayor conocimiento de ese problema que en ese momento nos surge, pues nos da la formación. Entonces, bueno, eso es un poco a nivel general, ese es el día a día. Y luego, puesto en práctica, pues hemos elaborado lo que es una guía de administrativa contable. Es un documento vivo donde se va actualizando. Es un poco hemos indicado porque nos sirve, en nuestro caso, pues para localizar documentación en SharePoint, que es fundamental para luego elaborar las justificaciones. Entonces, como esa documentación se cuelga desde sede central, pues desde la sede nos veíamos a veces un poco perdidos a la hora de localizarlo. Entonces hemos elaborado esa guía que se empezó hace mucho tiempo, pero es un documento vivo que vamos actualizando y ahora pues actualmente estamos haciendo mini reuniones online para ir actualizándola también. Eso a nivel práctico, que es lo que comentabas, Cintia. Muy bien, muchas gracias, María José. La CAP de administración también por traer otra idea de las CAPs, ¿no? Que hay cosas como muy concretas, ¿no? Como pues ese trabajo de mapeo de la investigación, la guía, que son cosas así como muy tangibles, y luego está algo que ya habéis comentado, que también no deja de ser un producto, aunque sea más intangible de la CAP, que es encontrar estos espacios de compartir y que la charla y el compartir y el interactuar enmarcado por una metodología como que también va ayudando, ¿no? A construir este conocimiento y me parece que es algo que ha sido como muy visible en el caso de la CAP de administración. Muchas gracias. Pues ahora ya estamos entre envejecimiento e inequidades.
que como se aprobó hace 2 años en el Plan Estratégico de Médicos del Mundo este punto del envejecimiento, ahora que estamos trabajando en definir las políticas y presentarlo a la asamblea que se va a celebrar en junio. Entonces es un momento interesante porque, como muy bien ha comentado, yo lo que también estoy haciendo es ver la cantidad de oportunidades que estamos teniendo de formación, tanto como ha comentado Linda, ¿no? Que IFELI está ahí continuamente mandándonos documentación para ir avanzando en este punto. Así que es la oportunidad de la formación, de tener bibliografía y tener conocimiento y avanzar para presentar a nivel político que supondría cumplir este punto de la estrategia. Nada más y nada menos. ¡Wow! Sí, Linda. sí, no, sí, sí, puedo añadir a lo que decía Celina. Esto yo creo que destaca, estoy muy, muy orgullosa de poder contarlo aquí. O sea, el recorrido de la CAP de envejecimiento ha sido muy peculiar porque hemos tenido obviamente nuestro altibajo, como en todas las CAP, son grupos de participación donde horizontales, por lo tanto hay gente que entra, gente que sale, pero siempre con cierta continuidad. Y nos vimos en un momento en el que habíamos, digamos, agotado pues los planteamientos a nivel de necesidades, de intercambio y tal, y vimos la posibilidad de hibridar nuestro grupo de la CAP juntándonos con el grupo de conocimiento estatal. Y así hemos hecho, por lo tanto hemos conseguido tener un espacio, pues, o sea, ya el nivel de organización me parece súper interesante como fenómeno de grupo de participación, ¿no? Que tienen su desarrollo y para sobrevivir de alguna manera se hibridan y se transforman o mueren. Nosotros hemos podido hacerlo y creando un espacio nuevo, de esta manera juntando también experiencias de socio prevalentemente política y voluntaria que han podido nada, dar nueva vida y de esta manera aportar algo muy significativo como es la elaboración de una política. En eso estamos. Muy bien, muchas gracias, Linda. Desde Inequidades, la verdad que, o sea, hemos estado como igual, sufriendo como muchos cambios, ¿no? Porque también como con la reestructuración de la organización y los movimientos y los cambios, pues como que ha habido mucha gente que antes estaba, que ya no está, entonces como que hemos estado ahora estableciendo un poco las bases de qué queremos y hacia dónde vamos, intentar hacer como una recopilación de todo el trabajo que se ha hecho en materia de antirracismo, ¿no? En los diferentes proyectos y hacer como una recopilación de todo esto y hacer un conjunto. Entonces, como que estamos ahora en ese punto en la que además tenemos las diferentes referentes en la organización de antirracismo, los proyectos de migración, de las diferentes unidades y como que ya hemos hecho esa primera parte en la que nos hemos creado, por así decirlo, en la hora de establecer ahora hacia dónde vamos, pero primero queremos un poco hacer recogida de todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Sí, muchas gracias, Amal. También es interesante, conozco más de cerca, ¿no? El trabajo de administración y de inequidades, que son las CAPs que acompaño. En el caso de la CAP de inequidades, ha habido también, ¿no? Me parece que un recorrido muy interesante y muy destacable de construirse a sí misma hacia dónde quería ir, ¿no? La propia CAP. Pasaron muchas y muchas sesiones hasta que la CAP empezó pudo, ¿no? Las personas que forman parte de la CAP poder decir, queremos hablar de antirracismo. Pasó mucho, ¿no? Para llegar ahí, que si el objetivo misional, que si desde un enfoque teórico, pero no queremos quedar en el teórico, queremos ir a la práctica, que es parte de la propia vida de estas CAPs. At a theoretical level, but rather have a practical application. It's been a long journey. Looking at different points of references in anti-racism, what's being done in different offices. De la gente con la que estamos trabajando, ¿no? Y todo eso visibilizar un poco y, como dices tú, establecer un poco hacia dónde queremos ir y ponerle más el foco en el antirracismo, ¿no? Sí. Gracias a todas por compartir.
quizás como estamos en hora y para cerrar, os pediría para cerrar que si os apetece compartir con qué os quedáis de las CAPS. Puede ser una barrera que hayáis superado, puede ser algo que hayáis aprendido, puede ser algo que os aporta. Si pudieseis, ¿no? Hacer como la CAP, momento campaña de las CAPs, ¿no? La CAP me aporta esto, entendiendo, ¿no? Que por supuesto estáis dentro de una organización que tiene proyectos, que tiene mucho trabajo, muchísimo de hecho, que sacar, que sabemos que hay veces, ¿no? Que cada vez que preguntamos qué se necesitaría para participar en las CAPs, pues sale muchas veces, ¿no? La presión del tiempo, la dificultad de poder estar y estar en el rato que se está en la CAP disponible para estar en la CAP y no estar con un ojo en la CAP y otro en otra reunión. Entendiendo todo esto, que no tampoco queremos, ¿no? Como invisibilizar, porque esta es parte de la realidad de las CAPs en la organización, pero sí como captar para estas últimas palabras de cierre, ¿con qué os quedáis de las CAPs? Y otra vez a quien quiera compartir. Pues empiezo yo, que veo Vale, sí. bien. Yo la verdad que me quedo también con el lado de como que es un espacio dentro del trabajo para poder también abordar necesidades que envuelven tanto cosas que pasan en el trabajo como fuera de ello, ¿no? Así como a modo general, estoy pensando que hoy mismo me ha llegado una notificación de alerta que me decía, ten mucho cuidado si sales esta tarde por Madrid porque hay una manifestación fascista organizada, ¿no? Van a ir grupos ultras, entonces tener mucho cuidado y no me ha pasado la localización. Entonces digo, yo te levantas con esta noticia y te pones a trabajar, ¿no? Como que no pasa nada y digo, yo no puedo ocultarme, soy una persona negra, racializada, ¿no? Entonces si voy a ir a hacer la compra cerca de estas calles donde me han señalizado por donde vivo, por donde socializo, tengo que tener cuidado porque no puedo ocultarme, no puedo es que me ponga una chaqueta o algo, ¿no? O ocultar alguna cosa. Esto es una realidad que nos envuelve, ¿no? El racismo, el odio, el fascismo es una cosa que nos envuelve y lo tenemos presentes, ¿no? Entonces empiezas a trabajar y es como, vale, ¿cómo podemos mejorar la calidad de lo que hacemos para que las personas con las que trabajamos, nuestras compañeras, nuestros compañeros, ¿no? Nuestros compañeros, también todas esas personas con las que atendemos, ¿no? A todos esos titulares de derechos que, a pesar de que tienen que venir a los talleres, no van a dejar a un lado su racialización, o sea, van a ser personas racializadas, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos una sociedad que sea un lugar seguro, un lugar seguro para todas, ¿no? Donde se sientan a salvo, a la vez que estamos intentando abordar todas estas inequidades, todas estas injusticias, ¿no? Entonces, eso es un espacio que yo veo donde podemos abordar estas necesidades, donde podamos abordar el antirracismo y ver cómo podemos potenciar y sobre todo enriquecer los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Cuando hablamos de mutilación genital femenina, no estamos hablando simplemente de una práctica que es ajena y alejada del antirracismo. Entonces, es importante ver cómo incorporamos, cuando hablamos de interseccionalidad, ¿no? Que no sea simplemente una palabra bonita que podamos poner en un informe, sino que entendamos el impacto real de lo que supone estar atravesada por múltiples formas de violencias y cómo podemos generar mecanismos eficientes, eficaces para abordarlos, ¿no? Entonces, como que para mí lo que me aporta es eso, ¿no? Poder ver y hacer una recogida de todo el trabajo que se ha hecho durante todos estos años, durante las últimas décadas, durante todo este tiempo, de todas las profesionales que han pasado y siguen presentes en Médicos Mundo, durante todo este espacio en el que han personas voluntarias, titulares de derecho, que han aportado, ¿no? En su paso por Médicos Mundo para generar la organización que es hoy en día, ver cómo podemos seguir aportando eso para que el día de mañana, ¿no? Cuando nos toque mirar atrás, veamos una organización que ha podido aprender mucho, llevar mucho en esa mochila y poder contribuir de la mejor manera, ¿no? Y enriquecer todos los proyectos, ¿no? Porque no me imagino cómo sería un proyecto del año 1992 abordando todas las cuestiones de inequidades que el proyecto que estamos formulando para el año que viene y cómo va a ser eso dentro de 20 años. Todos esos cambios que a veces también cuestan, ¿no? Que dices, vamos con el día a día deprisa, ¿no? Y como has mencionado antes, de repente tengo que parar porque tengo una reunión de CAP, ¿no? Y estoy aquí con 20.000 informes, 20.000 cosas y lo veo complejo.
pero ese es el espacio que a mí me parece que enriquece mucho, ¿no? Porque te permite como frenar, ver esto, decir, wow, ¿no? El trabajo que han hecho las compañeras durante todo este tiempo, qué bonito, ¿no? Qué resultados tan magníficos. Y como que así decirlo como cierre también para que no esté aquí hablando mucho, como un espacio de esperanza, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlo desde ese lugar. Qué bien, muchas gracias, Amal. ¿Quién le apetece seguir? Eh, yo seguiría porque le voy a seguir a la continuación de lo que ha dicho Amal, porque ayer que participé, para mí fue un lujo y sobre todo comprobar el nivel técnico y de formación de todas las personas que participaron. Bueno, como tú has dicho, yo que pertenezco al inicio de Médicos del Mundo España y fui la fundadora de Munduco Medicuac, pues imagínate si he visto cambio. O sea, es que me parece, estoy orgullosísima de ver el nivel que tenéis la gente que estáis trabajando y que estáis en el operativo. Bueno, por eso para mí estar en la CAP es un lujo, estoy aprendiendo mucho, veo que, como tú has dicho, ha evolucionado la organización incorporando muchos conocimientos y entonces para las personas voluntarias que no estamos en el día a día, pues es una oportunidad de que nos lo deis trabajadito, mascado y lo único que tenemos que hacer es aprenderlo y seguir trabajando. Así que es que ricasco a todas por vuestro trabajo. Muchísimas gracias, Felina. ¿Quién le apetece seguir? Venga, sigo yo. Muy bien, María José. Bueno, pues yo lo que es en esta CAP lo considero que es un grupo de apoyo tanto laboral como emocional. Por eso, pues lo que comentaba antes, la sensación de estar acompañada, aunque sea en la distancia, en la reducción de ese pensar que estás aislada y ese aislamiento. Y bueno, sobre todo lo que veo es una mejora, personalmente es como una mejora continua, pues basado todo en experiencias reales que te transmiten y de los que nos nutrimos cada componente de la CAP. Y sobre todo, pues eso, el compartir la experiencia, y ya te digo, sobre todo eso es el apoyo emocional y laboral. Qué bien, tan importante. Muchas gracias, María José. A ti. Linda, Liliana. Pues le sigo el hilo a María José. Es un espacio de cuidado, sin duda. Es un espacio de cuidado lejos de lógica jerárquica, horizontal y de aprendizaje. Yo creo que si tuviéramos que no imaginar una frase para anunciar la CAP y venderla, me gustaría este tipo de planteamiento. Y recojo porque, y lo leo, por si no lo habéis visto, no sé si es Feli, pone Sí, SFR Feli, puede que sea Feli, pues es feliz, sí. vale Feli, pues os leo su definición. La Muy CAP bien. es un espacio donde nos sentimos pertenecientes a una sola organización, dejamos de ser DPI o DPA o sedes autonómicas, asociativo o ejecutivo. Y compartimos lo que sabemos de una temática y lo compartimos. Y lo que compartimos nos ayuda en nuestro trabajo diario, mejorando la calidad de lo que hacemos y nos recuerda para qué trabajamos. Wow. Muchas gracias, Linda, y también muchas gracias, Feli, por la aportación. Liliana, ¿quieres? A ver, ahora se me escucha. Sí. Sí. Pues que añadir más que la nuestra está en construcción. Estamos buscando la manera primero de crear sinergias entre las que estamos participando y sobre todo pensar para la casa en una cultura de investigación común. En esto estamos tratando de hacerlo práctico, de hacerlo también teórico, To do this operativo. practical in a way that it's practical, operative, provides theoretical development. So that's my personal evaluation of the space. It's a space, as our colleagues say, that's full of care and horizontality. It's also a space of reflection. Thank you. Thank you very much. So with those final words, Te devuelvo la conexión a Maya. Recojo la conexión. Cintia, jo, muchas gracias. Ha sido un lujazo escucharos porque como yo también estoy en las CAP, pues ver
esta sintonía, esta ilusión que estáis vinculando me gusta mucho, la verdad. Es que vaya equipazos, vaya equipazos. Bueno, ahora vamos más o menos bien de tiempo, ¿vale? Vamos a pasar una experiencia ad hoc de una CAP, ¿vale? Que nos va a dar también otra visión diferente y muy rica porque es una comunidad de práctica en materia de inserción sociolaboral y emprendimiento, ¿vale? Para mujeres en exclusión social que se ha llevado a cabo en este primer trimestre del año. Bueno, Tristán nos lo va a explicar mejor, ¿vale? Y que cuenta también con la financiación de, creo que es IRPF, ¿verdad, Tristán? Nuestras financieras que nos Sí. permiten pues Mm. estas actividades, ¿vale? Os presento a Tristán. Bueno, Tristán cuenta con una formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Cuenta también con experiencia, pues como ha hecho ciencias políticas, pues en materia de ciencia política, en materia de gestión de proyectos de cooperación al desarrollo y especialmente en los campamentos de personas saharauis refugiadas, de donde está casi recién aterrizado porque volvió el lunes, si no me equivoco. Y bueno, desde 2023 forma parte del equipo del Departamento de Programas Estatales y Autonómicos, donde trabaja como técnico de proyectos en el área de prostitución y trata con fines de explotación sexual, ¿vale? Y bueno, yo he tenido el placer de trabajar con él y también con Amal en el DPA. Así que, Tristán, cuéntanos un poquito pues esta experiencia de comunidades de aprendizaje para la práctica en el ámbito de inserción sociolaboral con otras empresas externas y bueno, cómo fue pues un poco, cómo ha sido la experiencia, ¿vale? Vale, Ujú. pues buenos días a todas. Muchísimas gracias también, Amaya, por la presentación. Entonces, yo os voy a presentar brevemente un poco el proyecto de sinergias que tenemos en el Departamento de Programas Estatales y Autonómicos y especialmente una de las líneas de trabajo de este proyecto que hemos desarrollado en el marco de este programa, que son una comunidad de aprendizaje entre organizaciones que trabajan temas de inserción sociolaboral con personas en contextos de vulnerabilidad y de exclusión. La idea de partida era bastante sencilla, que muchas organizaciones estamos acompañando procesos muy complejos y aunque trabajamos en contextos distintos y con públicos y personas diferentes, nos encontramos al final con retos muy similares y barreras también muy similares. Entonces, el proyecto no se planteó solo como una investigación o una evaluación interna, que era al principio el objetivo de este proyecto, pero más bien como una investigación de acción participativa, tanto con titulares de derechos que participaron en nuestros programas, como con otras entidades que trabajan en las mismas líneas de trabajo que son de inserción sociolaboral. De hecho, el nombre del proyecto es Sinergias porque el objetivo justamente era también fomentar y desarrollar más sinergias entre diferentes entidades. Entonces, dentro de este marco, tuvimos, por ejemplo, una línea de evaluación participativa directamente con las titulares. También trabajamos el tema de prevención de la discriminación laboral y del estigma. Y hicimos la elaboración de unas herramientas de observación e indicadores de impacto que trabajamos justamente en esta comunidad de aprendizaje. Entonces, para cómo enfocarme más, como es el tema de hoy, en esta comunidad de aprendizaje, esta comunidad fue como un espacio de trabajo conjunto entre 5 organizaciones que trabajan en materia de inserción sociolaboral y en el acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad y de exclusión. Lo cierto es que por tiempos y por la saturación que todas conocemos en nuestro sector, no contamos con la participación que esperábamos de por lo menos 6 o 7 entidades, pero al final sí que participaron 4 técnicas de 4 organizaciones diferentes. El objetivo de esta CAPS era generar un espacio donde pudiéramos compartir metodologías, reflexionar sobre dificultades comunes, identificar buenas prácticas y también aprender colectivamente un poco desde la experiencia, ya que muchas veces las organizaciones desarrollamos pues enfoques, herramientas o estrategias muy importantes, muy valiosas, pero que este conocimiento a veces se queda un poco aislado dentro de cada entidad. Entonces, la idea era pues tener este espacio para poner un poco estos aprendizajes y estas buenas prácticas en común.
A nivel como más práctico, estas CAPs se organizaron en tres sesiones de 2 horas. En la primera sesión trabajamos sobre todo los diferentes modelos de intervención y los retos que nos hemos encontrado en los procesos de inserción sociolaboral de nuestros diferentes programas. Aquí aparecieron varios temas comunes: la importancia del acompañamiento integral, las barreras administrativas, el impacto del estigma en la autoestima y en la vida de estas mujeres, y la dificultad de medir qué cambios van más allá del puro acceso al empleo, que a veces a nivel de indicadores tenemos como esta tendencia a quedarnos solamente en una inserción es porque ha obtenido un empleo. Entonces, como un poco este objetivo juntas que estamos observando un poco en nuestra formulación y en nuestra como seguimiento de este proyecto, de salir de esta parte solamente en plan, la inserción es el acceso a empleo cuando implica muchísimo más que esto. En una segunda sesión nos centramos más en el intercambio de experiencias concretas y en la identificación de buenas prácticas que estamos utilizando y implementando en nuestros diferentes programas. Y a partir de ahí reflexionamos un poco sobre herramientas o enfoques que están funcionando y que podríamos compartir aunque trabajamos con pues personas diferentes. Por ejemplo, nosotras trabajamos solamente con mujeres en contextos de prostitución, mientras que, por ejemplo, estaba Hogar Sí, que trabaja pues con personas sin hogar o en riesgo de exclusión. Había otros colectivos que trabajan, otras organizaciones que trabajan solamente con mujeres víctimas y supervivientes de violencias de género. Entonces, aunque los públicos y las personas beneficiarias son diferentes, pues ver cómo podíamos compartir un poco pues nuestras herramientas y nuestros un poco itinerarios de inserción sociolaboral. Finalmente, la tercera sesión era más sobre la construcción de una herramienta de seguimiento de indicadores de impacto, que uno de los objetivos de este proyecto era para el año que viene, que es este año en 2026, tener unos indicadores de impacto que podamos incluir en nuestros proyectos y que también las otras organizaciones puedan utilizar. Y después hacer un poco una valoración y un testeo de estos indicadores de impacto. Estos indicadores tenían que responder un poco a una pregunta que es cómo podemos hacer visibles los cambios que ocurren durante los procesos de inserción sociolaboral, incluso antes de que estas mujeres tengan un empleo. Cambios que pueden ser relativos a la autoestima, a la mejora de la empleabilidad, a la mejora profesional, a la autonomía, como sobre diferentes temas que habíamos identificado y esferas de cambios. Identificamos en esta CAPS y de manera previa 8 esferas de cambios que las mujeres, por las que las mujeres pueden pasar durante este proceso de intervención. Entonces, a partir de estas sesiones, hemos construido esta herramienta que hemos compartido y que vamos a compartir con otras organizaciones que trabajan en materia de inserción social laboral por si la quieren utilizar. Yo creo que uno de los aspectos que más fue interesante en esta comunidad de aprendizaje fue comprobar que aunque las organizaciones trabajamos en territorios, contextos distintos, pues nos enfrentamos, como decía, en retos similares. Uno de ellos es que la inserción sociolaboral no puede centrarse únicamente en el empleo, por ejemplo. Otro es la importancia del acompañamiento integral y flexible. Otro es el vínculo y el espacio seguro que son fundamentales. Es decir, que una cosa que era muy recurrente en nuestras como discusiones y en este espacio era esta figura como crucial, por ejemplo, que puede ser la orientadora laboral y el espacio seguro que ella puede generar con las mujeres, y eso permite un poco pues romper malas experiencias previas, por ejemplo, con servicios sociales o servicios públicos. A veces que la atención es más fría y no es tan cercana, pues identificamos ahí pues buenas prácticas, sobre todo por parte de las personas técnicas que trabajan directamente con las mujeres. Y finalmente, que hay una necesidad un poco, pues, de hacer como más sinergias justamente entre las diferentes entidades que trabajamos en temas de inserción laboral, porque a veces, pues, hay necesidades de derivaciones entre nosotras y no tenemos canales como de comunicación muy claras, o que no tenemos como un mapeo de todas las entidades y un poco sus puntos fuertes.
También yo creo que al nivel de incidencia política, pues es importante a veces pues trabajar juntas para luchar un poco contra las barreras administrativas que sufren pues las diferentes personas con quien trabajamos. Y también identificamos un poco, pues, un punto fuerte que es a veces este trabajo grupal que estamos haciendo no, nosotras y que permite también generar como sororidad y apoyo mutuo entre las mujeres. Y vemos ahí un impacto muy fuerte en esta línea que a veces no pensamos en la formulación de un proyecto y que es como hay un poco un impacto o una observación que estamos viendo a lo largo de estos proyectos y que estos programas muchas veces se tienen que acompañar de formaciones a profesionales para luchar contra el estigma. Y en esta línea también estas organizaciones pues tenían otros proyectos para trabajar este tema de formación a profesionales y de lucha contra el estigma. Entonces, ahí en plan pudimos un poco intercambiar también pues experiencias personales, buenas prácticas y yo creo que el resultado fue muy positivo y de hecho la idea y un poco la conclusión que hicimos al final de estas 3 sesiones es que se nos hizo un poquito corto el tiempo y hubo una voluntad de replicar más actividades de este estilo. Además de esto, como solamente participaron cinco entidades, hicimos también una jornada de presentación de los resultados de este proyecto y de esta CAP, una jornada en la cual participaron 80 personas de manera presencial y online. Y en el cierre un poco de esta jornada hubo más entidades que dijeron que les gustaría participar en un espacio compartido como pueden ser las comunidades de aprendizajes. Y también hubo otra organización que en base a esto nos contactó, CEPAIN, porque también estaban impulsando pues un espacio similar, una CAP, y que querían saber si podíamos participar en los siguientes meses en este espacio. Entonces, yo creo que en definitiva esta experiencia nos ha mostrado el valor de crear estos espacios donde las organizaciones pueden parar, reflexionar juntas y construir herramientas compartidas y también siempre con el objetivo al final de mejorar pues la calidad de nuestra intervención y el impacto de nuestro trabajo con las personas con quien trabajamos. Y yo creo que ahí en plan pues que estos retos colectivos son importantes, pues de darles una respuesta colectiva y de no estar solamente cada una en su línea y al revés de compartir un poco pues todas estas experiencias. Ujú. En- Trista, muchas gracias. Qué interesante, la verdad. Creo que, bueno, tu intervención ha sido muy pertinente, sobre todo porque también va conectando con muchas cosas que se vieron ayer, que he intentado yo también recopilar esta mañana. Creo que, bueno, me parece muy importante cómo has abordado esa iniciativa, de dónde parte la idea, ¿no? Es verdad que hay muchas entidades trabajando en diferentes áreas, Mm, sectores, lo que sea, pero hay problemas que son comunes, ¿no? exactamente. Y que se trabajan. Bueno, pues me ha gustado mucho que el proyecto se llama Sinergias y ha habido un momento que he dicho, pero es que hay que seguir haciendo sinergias, ¿no? Sí, Cómo aunar, pero luego cómo extender ese proceso, ese trabajo. Y luego, claramente, el trabajo con las entidades, porque las soluciones pueden ser a veces muy difíciles y muy complejas, pero tienen que estar adaptadas y tienen que ser sensibles a diferentes contextos y la participación y las sinergias. Como decís, es que no es un componente, es que es casi una condición para sí, sí, generar literal. conocimiento, Mm, ¿no? Y bueno, ha salido muchas cosas que también salieron ayer. Has hablado de una idea, pues investigación, acción participativa, donde hubo una evaluación con la participación de las titulares de sí, derecho. Otra vez hablamos qué importante es, eh, pues porque si no hay participación, no hay una transformación real, ¿no? Y la participación tiene que venir de muchos actores y bueno, me ha parecido muy importante también la elaboración de indicadores y me ha resonado un poco, si ayer estuvisteis en el encuentro con las compañeras de Ucrania, habló de un proceso para cómo hablar de lo mismo, de qué hablamos cuando hablamos de esto en concreto, porque hay un indicador, pero como me hizo mucha gracia, decía, es que se puede retorcer el dato, porque hay miles de datos que podemos generar de una misma frase o de un mismo sí, indicador, pero entendemos tantas cosas por ese indicador, ¿no? Qué importante es eso, qué importante trabajar también con otras entidades, ¿no? Abordar,
pues eso, las barreras de acceso, el abordaje del estigma. Me ha gustado también mucho la parte de cambios reales que se necesitan para acceder al empleo, que no sea un Mm, número, hay tantas exactamente. mujeres, sino que ese cambio sea real, no sea un número, sino que, bueno, pues eso, dejemos de retorcer los números, que sean cambios, cambios de las personas, en las vidas de las personas, ¿no? No sé si queréis, vamos a abrir un poco también el espacio a que la gente pueda plantear dudas o yo haría mil preguntas, pero es que esto es de todo el mundo, así que hagamos sinergia entre todas y adelante con las preguntas y las dudas y demás. Bueno, agradecer a Tristán la presentación y el trabajo y creo que ha quedado, o sea, ha sido, bueno, muy interesante y también por tener también esta experiencia aquí en esta mesa de trabajo en comunidades con otras organizaciones. Yo la reflexión un poco porque, bueno, lo has comentado al principio, Tristán, pues no sé si antes de la formulación había habido un trabajo ya de identificación de las organizaciones y como de tener un mínimo de que hubiera ese interés desde fuera para, desde esas otras organizaciones para generar la comunidad, porque las comunidades de aprendizaje, como contaban, se contaba al principio a nivel metodológico, claro, son comunidades que se generan por el interés de las personas, organizaciones, bueno, pero de las integrantes en la comunidad por esa temática, por ese aprendizaje, por ese compartir buenas prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, esa era un poco mi pregunta, porque en mi opinión sería algo como algo muy clave si quisiéramos introducir esta metodología en proyectos hacia afuera, ¿no? Bueno, en proyectos afuera me refiero, en proyectos que además presentamos a una financiación, que tenemos que cumplir unos indicadores, que luego nos hemos comprometido a que cuando trabajamos del modo en que estamos trabajando dentro de médicos, pues es un poco con generar ese espacio, con ese mimo, podemos esperar, podemos ir, en fin, no sé si me estoy explicando bien, pero ahí es donde veo yo como la mayor dificultad cuando lo tenemos que presentar en un proyecto hacia afuera y tal, y el tiempo, que es que a veces una comunidad pues necesita mucho tiempo para generar esa implicación de comunidad y vivimos un poco agobiadas con el tiempo de los proyectos, ¿no? Que son la actividad que dura 3 meses, que tengo que cumplir este indicador, ¿qué tal? Entonces un poco me parecía como traer esta experiencia interesante para reflexionar sobre esto. No sé un poco si... Sí, bueno, yo creo que lo primero es que a lo mejor esta sensación de comunidad no la logramos del todo, porque al final son 3 sesiones y no da tiempo a lo mejor para tener este espacio seguro como estaban como un poco explicando las compañeras. Y al nivel de la selección y de la relación con las entidades, es verdad que al final llevamos trabajando desde el 2022 con el inicio de camino, temas de inserción sociolaboral y un poco antes con un proyecto piloto, pero entonces ya teníamos un contacto, sobre todo Ana Valero, que es la persona referente en estas temáticas. Sí que ya habían hecho jornadas, habían participado en diferentes eventos, entonces ya teníamos esta base de datos y un poco esta relación como un poco más íntima, vamos a decir, con algunas personas referentes de diferentes organizaciones, lo que facilitó bastante este proceso pues, de selección y de acercamiento a estas entidades para que participaran a la CAPS. Y es verdad que el interés era grande, pero después muchas organizaciones también se cayeron porque van como nosotras y que siempre son tiempos malos, que lo hicimos a finales de año, que ellas también tenían que finalizar la ejecución, justificar. Entonces es verdad que la participación no fue, como decía al principio, tan importante como lo esperábamos, pero sí que vimos un interés. Pero bueno, en plan, vamos como vamos y las organizaciones, las otras organizaciones también, y eso es un poco un límite al final a estos espacios, aunque realmente yo creo que el interés es bastante grande y que, como lo decía, al final de la jornada, en plan, realmente vi como muchas personas interesadas en generar como más espacios de este estilo y al final pues fomentar estas sinergias que, como decía Maya, en plan, tendrían que ser obligatorias en nuestro trabajo. Sí, muchas gracias, Tristán. A ti. Nos gustaría escuchar alguna palabra de estos grupos pequeños, alguna cuestión que hayáis comentado y que os apetezca compartir, un par de palabras o tres, y con eso cerraríamos.
Ok, buenos días. Mi nombre Hola. es Nelly Corillo. Soy referente nacional de farmacia por Médicos del Mundo en Venezuela. Sí, y acabo de tener el placer de compartir con la doctora Liliana Jaramillo y con la doctora Feli, sí, en una sala. Bueno, básicamente me instruyeron acerca de estas CAT, sí, espacios para el aprendizaje, en fin, que quería que eh, en fin, fue lo que comentamos. Yo le dije, no tengo, la propuesta es como que bien médicos del mundo no tiene estos espacios de aprendizaje, incluidos en parte fuera de sede. ¿Sí? Caso tal Venezuela. Entonces, sin duda, mi propuesta es eso, tal vez buscar espacios para la inclusión de la gente en terreno, de profesionales en terreno en estos espacios, porque también manejamos estrategias, herramientas, que pudiesen ser útiles, pudiésemos aportar conocimiento en este sentido. Esa es. Gracias. José Miguel. Sí, yo como me dejáis hablar, pues yo hablo en todo el espacio que se me deja hablar. Yo respondiendo, o bueno, concretando un poco lo que decía la compañera de que la investigación se genera solo en sede central, yo creo que actualmente hay una apuesta fuerte porque la investigación se deslocalice y que animo a cualquier persona que quiera participar en la casa de investigación o en el grupo de investigación y que podamos deslocalizar la investigación de sede central, que es donde yo creo lo interesante, ¿no? Que la investigación puede estar situada en cada uno de los contextos donde se hace y que la sede central sea, como lo es en muchos lugares, un soporte que pueda ser metodológico o que pueda ser de falta de un conocimiento por la especialización que puede tener la investigación, pero que el contexto y el conocimiento situado lo tiene los diferentes territorios de médicos del mundo, no lo tiene sede central, ¿no? Pues muchas gracias, Cintia. Ha sido, la verdad es que una mañana muy, muy productiva. La verdad que hemos aprendido muchísimo de mucha gente, porque lo bueno que ha tenido es que ha aunado muchísimas compañeras y compañeros estas sinergias.